En este video les comparto muchos datos muy importantes, no olviden verlo hasta el final. Si no pueden verlo todo ahora, pero pueden guardarlo, si tienen tiempo de verlo ahora, pues no dejen de verlo porque tengo aquí muchos datos importantes para compartir. Y bueno, no olviden suscribirse, darle a la campanita para recibir las próximas notificaciones de otros videos que voy a subir. No dejen de compartir y darle like, dejarnos sus comentarios y cualquier pregunta. Muchas bendiciones. Buenas queridos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy quiero compartirles sobre un tema que ha sido impactante en estos últimos días. Bueno, pues este video se va a dividir en dos partes. Primero sobre cómo se dio lo del crimen sobre el cual se ha estado hablando, donde estaba involucrada Leslie Rosado, la arquitecta de 35 años que fue asesinada por un policía por algo insignificante. Bueno, dice la alega él que ella lo chocó, bueno, y ya luego él la persiguió y la ejecutó, le dio un tiro, un disparo, sin él estar de servicio. Y lo peor es que él no presenta rasguños ni su familia de ese accidente, nada de eso. Entonces, bueno, y la otra parte va a ser sobre el engaño de la secta, esa iglesia falsa de Marcos Yaroide. Es un engaño y es una secta muy, muy peligrosa. Espiritualmente es muy, muy peligrosa y dañina. Hay que tener cuidado. Le voy a dar varios datos con citas bíblicas y datos de lo que ha dicho el mismo pastor, cosas que son contrarias a Cristo y que son antibíblicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay otras cosas que he escuchado de él que no voy a poder abarcar en este video, porque este video no es para hablar de las cosas antibíblicas que él ha dicho, incoherentes. Eso sería otro video más grande. Entonces en este video va a ser algo por qué la iglesia de él es falsa, por qué no deben de ir a esa iglesia, por qué no deben de apoyarla ni escucharlo, ni siquiera su música, porque él es sectario, es de una secta, una iglesia falsa con mensajes contrarios a Cristo. La iglesia de él, en vez de acercar a Cristo, aleja a la gente de Cristo. Lo voy a demostrar con la Biblia, con varias citas bíblicas, con varios versos bíblicos. Voy a mostrar que Marcos Yaroide es contrario a Cristo, que su doctrina y su iglesia es contraria a Cristo. Ok. Entonces prepárense, porque primero vamos a hablar de este caso que sucedió en Santo Domingo por Boca Chica. Leslie Rosado estaba celebrando el cumpleaños de su papá y cuando salió ya de noche sola con su hija en la guagua, en su jipeta, entonces pues al parecer tuvo un incidente, al parecer según dice el policía, hubo un choque con su jipeta, pero fue algo muy sencillo, apenas un toque, entonces él, como que se cayó. Él se enojó, pero todo muestra que no fue nada grave, fue algo sencillo. Entonces él como que se alteró, no sé, y ella se fue, ella tuvo que como que huir. Bueno, de eso es lo que más o menos se ha entendido. Entonces, él supuestamente paró, todavía se está investigando, están presos, paró un motorista que está preso con él ahora y supuestamente armado, le dijo que lo llevara, que persiguiera la jipeta. Y cuando la persiguió, bueno, pues había más policías que también la persiguieron, que supuestamente estaban ahí, un camión, pero que él le dijo que esto, que la persiguiera. Bueno, entonces, eso es lo que se dice, porque se está investigando si fue por encargo, si fue una muerte que a él le pagaron para eso, o si fue un accidente, un malentendido entre ellos, pero de todos modos no era para matarla, o sea, era algo muy sencillo, simplemente era que él exigiera que le pagara cualquier cosa de daños, o que él le pichara quizá las gomas o algo, que hubiera una discusión, que por qué eso, por qué esto, pero no era para ir a matar a una persona de una vez, fue algo muy, muy cruel, muy agresivo, muy, muy criminal de parte de él realmente. Entonces, está preso, hoy le declararon 1 año de prisión para seguir investigando ese caso porque es un caso complejo y todo apunta a que es complicado. Bueno, el caso es que ella murió, él mismo tristemente fue, o sea, no, que no debió de ser así, él mismo que le disparó, él mismo la agarró y la montó en un motor y la llevó al hospital, pero bueno, no se sabe realmente, está todo muy sospechoso y bueno, pues tristemente ella también pertenecía a esa secta que yo hablaba de Marcos Yaroide. Le voy a explicar, ella
espiritualmente cometió ese error. No, el video no es para juzgar, pero sí para alertar, para advertir a la gente que tengan cuidado con esas sectas protestantes. Y bueno, le voy a dar varios detalles para que sepan por qué lo digo y con pruebas bíblicas. Esas iglesias son muy peligrosas y no es casualidad que en los últimos escándalos que hemos escuchado, los últimos crímenes y escándalos fuertes, pues hay personas de esa secta involucradas. Bueno, cuando mataron al presidente de Haití, pues hay un pastor ahora mismo preso, Emmanuel Sanón se llama, está preso por ese caso. Por otro lado, mataron a unos pastores, también los policías hace un tiempo, que fue algo también sospechoso, y eran dos pastores, esposo y esposa, que iban en un carro, igual también unos policías los acribillaron. Bueno, y luego de eso, no se sabe porque eso es sospechoso, realmente no se supo, no se, pero también después de eso, el jefe de seguridad del expresidente hizo unos negocios con una pastora y fueron unos negocios muy fuertes de robo al gobierno, un dinero que se lavado de activos, y esa pastora estuvo involucrada y ahora mismo esa pastora está presa. Esos son de los 3 casos más escandalosos que hemos tenido en estos últimos tiempos y están involucradas precisamente personas de esas sectas. Esas iglesias no arrastran nada bueno, esas iglesias en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios y no es casualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de este pastor Marcos Yaroide, porque esta muchacha Leslie Rosado, aunque era católica, que fue un error muy grave que ella cometió, ella se pasó a esa secta. Bueno, personas que van a la iglesia católica no conocen la doctrina católica, no saben la importancia y la delicadeza de la doctrina católica, y al no conocerla, pues no la valoran. Entonces, bueno, ella estaba como un poquito apartada y tristemente se pasó a esa secta. Esas sectas, como la de Marco Yaroide, dicen y ese tipo de iglesias que se salgan de la iglesia católica para que se hagan cristianos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la primera iglesia cristiana y la iglesia cristiana más grande, la original, es la iglesia católica. Es la primera iglesia en enseñar de Cristo y es la única iglesia que existe desde el año 33, desde los tiempos de Cristo hasta hoy, que se ha mantenido la única, o sea, la que Cristo fundó. También la Biblia cristiana original y la primera es la católica. Bueno, siempre que busquemos, vamos a ver que la Iglesia Católica es principal en todo. Es principal en que fue la primera iglesia cristiana, que es la más grande, que es la primera en predicar de los evangelios y enseñarla. O sea, es la verdadera iglesia evangélica, es la verdadera iglesia cristiana, es la que tiene la doctrina de Cristo verdadera y la primera pues que dio a conocer a Cristo por todo el mundo, la única. Después de la católica le sigue la ortodoxa, que es muy parecida a la católica. Ya esas que dicen ser evangélicas copiaron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, copiaron esos 4 evangelios y todas las otras cartas del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis, los 27 libros del Nuevo Testamento, todo eso lo copiaron y los demás libros también del Antiguo los copiaron de la Iglesia Católica. O sea, la Biblia Reina Valera, por ejemplo, que es la que ellos más usan, es una copia de la Biblia católica. Y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues eran 2 sacerdotes católicos. O sea, todos los de ellos es copia de la Iglesia Católica, en su mayoría. Hay cosas negativas, cosas contrarias a Cristo, doctrina que ya son inventos y desórdenes que ellos mismos han formado. Son miles y miles de sectas de esas divididas y Jesús dice en Juan 17:21 que estemos unidos, no divididos como ellos, como Dios Padre y Jesús son uno, que estemos unidos. Eso está en la Biblia, en el Evangelio de Juan 17:21. Ellos no cumplen con eso, por eso realmente no son evangélicos. Otra cosa, dice la palabra de Dios también en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21, que las divisiones y los sectarismos no vienen de Dios. Y todas esas iglesias son miles, todas dicen ser evangélicas, pero son miles distintas, divididas, cuando Jesús dice que seamos uno, unidos. Entonces, pues, entonces se dividieron de la católica, especialmente sale con una persona que se llamó Martín Lutero, que salió de la iglesia católica por caprichos de él,
y cometió muchos errores y terminó como Judas el traidor, que traicionó a la iglesia y terminó suicidándose. Y dice la Biblia que cuando las personas como él, como Martín Lutero, se salen de esta primera iglesia, que es la católica, pues en vez de hacerse cristianos, pues se alejan de Cristo y se hacen anticristos. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Y bueno, pues por ese caso, por esa razón, pues Leslie Rosado nunca debió de apartarse porque ella fue casada en la iglesia católica, dice su esposo en la iglesia San Judas Tadeo. Entonces ella fue bautizada en la iglesia católica, se casó en la iglesia católica, o sea, ella había recibido sacramentos en la iglesia católica. Entonces cometió un grave error de apartarse de la fe primero y luego de irse a una secta. Es un pecado que se llama apostasía. O sea, ella perdió la gracia que había recibido en el matrimonio cuando se bautizó y luego cometió otros errores, como dije, irse de la iglesia, que es apartarse de Cristo. Entonces, irse a una secta, la Biblia dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11, que cuando uno escucha, no solamente irse a donde ellos y entrar a su iglesia como la de Marco Yaroides, que es una iglesia falsa, una secta que vino después, pues dice la palabra de Dios que cuando uno los escucha, que uno no debe acercarse a ese tipo de personas como Marco Yaroides, que es un pastor de una secta, un pastor clandestino, como él mismo dice que su iglesia es clandestina. O sea, él no lo dice así porque a él no le conviene decirlo así, pero es la realidad. Su iglesia no pertenece a ningún concilio, es una iglesia clandestina, es una iglesia sin autorización, ni siquiera de esas mismas sectas, ni siquiera de esos concilios como un concilio que tiene Luciano, por ejemplo, un pastor de Santo Domingo Luciano, pero que igual es una secta falsa. Aunque esté en ese concilio, es falsa. Y el mismo Luciano pues tiene doctrina contraria a Cristo. O sea, los concilios son falsos, son de sectas protestantes falsas, iglesias falsas, pero, eh, pero pues esa ni siquiera pertenece a un concilio, la de Marcos Yaroide, o sea que es más falsa todavía. Entonces, su doctrina es falsa y es horrible. Entonces, pues dice segunda de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 11, que uno a esas personas no debe ni siquiera de escucharla, ni siquiera de acercarse a ellos ni de escucharla, porque su doctrina es falsa y esas iglesias, en vez de acercar a uno a Dios, lo alejan de Dios, como dice la lectura. El que los escucha a ellos se hace cómplice de ellos y se aleja de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, también dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, que aunque venga un ángel, lamentablemente Leslie y su familia no sabían estos datos, pero ojalá que su hija, su esposo, su padre puedan escuchar, su madre, estos datos. Pero dice la Biblia, aunque venga un ángel del cielo, y ella era católica, se había bautizado, ya era bautizada, ya se había casado por la iglesia católica, nunca debió escuchar esa secta, como dice la Biblia, que el que lo escucha a ellos, a esos que vienen nuevos con otra doctrina, pues se aleja de Dios. Leslie se apartó de Dios, lamentablemente, por su desconocimiento, pero ella en su interior yo sé que tenía buen corazón y quería conocer de Dios. Lamentablemente fue al lugar equivocado y, y pues se apartó de la gracia que ella ya había recibido. Apartarse de la gracia es alejarse de Dios. Entonces, como mismo dice la Biblia ahí donde lo expliqué. Entonces dice ahí que aunque venga un ángel del cielo a predicar otra doctrina distinta a la que ya hemos recibido, la católica, que recibimos al principio, porque a mí también me predicaron los evangélicos, los protestantes, que en verdad no son evangélicos, ellos dicen ser evangélicos porque copiaron los evangelios de la Biblia católica, pero en verdad ellos contradicen los evangelios, su doctrina es contraria a los evangelios. Pueden ver otros videos que he compartido donde explico con más detalles por qué no son evangélicos y abajo les dejaré un texto escrito también donde les explico con más detalles. Bueno, entonces dice ahí que ellos no es que hay otro evangelio, pero que ellos le dan vuelta al evangelio de Cristo y lo cambian. Van a ver muchas citas bíblicas en este video muy interesantes donde les comparto. Entonces, pues lamentablemente, pues Leslie desconocía esto y se acercó a esa secta. Otra cosa es, dice la Biblia, ya Leslie era bautizada en la iglesia católica. Y dice la Biblia que es una sola fe y un solo bautismo, como dice Efesios 4:4. Lamentablemente por ignorancia, porque esos pastores, para ser pastor no hay ni siquiera que estudiar,
y aunque estudien, pues estudian en sectas, con personas que no son de la iglesia de Cristo, que tienen una doctrina falsa, por eso viven en la ignorancia. Entonces, pues, por eso, pues, Marcos Yaroide no tiene autoridad para tener iglesia. Él dice mi iglesia, pero él no tiene autoridad para tener una iglesia. Él no está autorizado para eso. Es una iglesia clandestina y falsa, con doctrina falsa. Ellos también son muy ignorantes porque Marcos Yaroide no sabe que él no debió nunca de volver a bautizar a Leslie, porque ya ella era bautizada. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso es grave. Entonces, le hicieron un bautismo falso también, que no debió de ser así, que también es contrario a la Biblia. Les voy a dar datos de eso. Entonces, pues, entonces, le hizo un bautismo falso. Cuando la Biblia, ella se volvió a bautizar con Marcos Yaroide, con unas personas que estaban ahí, 2 hombres. Marcos Yaroide prácticamente ni habló, solamente estaba ahí. Habían como unos servidores de su iglesia con un aspecto, con una apariencia que no es de cristianos realmente. La forma que ellos lo hicieron muy informal, de manera incorrecta, en una piscina, cuando eso es antibíblico, eso es anticristiano, con una gorra puesta. En el caso de Marcos Yaroide, que no es adecuado para algo tan sagrado, nada de formalidad, nada de delicadeza para un sacramento tan importante como el bautismo. La forma de vestir el pelo de uno de los servidores largos, lo voy a poner fotos ahí para que vean la apariencia de ellos, que realmente no es para, no es. Las piscinas se usan para muchas cosas, tampoco la piscina es para bautizar, no es debido. Incluso la Biblia dice que no es en agua el bautismo de Cristo. Entonces, pues son cosas que esta gente por ignorancia desconocen. Marcos Yaroide es muy ignorante, aparte que el otro que estaba ahí sirviendo, una persona que fue quien habló en el bautismo de Leslie, sale en el video, él menciona el nombre Jehová. Y la misma Biblia de ellos dicen, la Reina Valera del año 2000, que ya no usen ese nombre Jehová porque es un nombre falso. Pero como ellos están tan divididos, tan apartados, tan contrarios, esas sectas, entonces ni siquiera se ponen de acuerdo. Es un desorden fuertísimo esas sectas. Bueno, ese bautismo de Leslie no debió de ser, primero, ni con esos pastores, ni en esa secta, ni en esa iglesia falsa. Tampoco debió de ser en el agua. Y les voy a mostrar ahora por qué no debió de ser en el agua, en una piscina menos. Entonces, bueno, le muestro, dice aquí, esa es la forma incorrecta, es un texto que yo escribí respondiendo porque ese bautismo es falso. Esa es la forma incorrecta de bautizar. No debe de ser en agua. Le voy a mostrar con la Biblia. Esa es la manera de Juan el Bautista y no la de Cristo. Las sectas protestantes tienen una doctrina falsa. La verdadera iglesia y la doctrina cristiana es la católica. Esa es la primera iglesia cristiana, la más grande y original, ya que la Biblia católica es la primera Biblia cristiana y la original. Vamos a ver esa cita bíblica que dice por qué no hay que bautizar en el agua. Mateo capítulo 3, versículo 11. En verdad, yo les bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que vendrá después de mí es más poderoso que yo. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. El bautismo no es con agua como para lavar la carne. Más adelante le leo una cita bíblica que dice eso, que no es, el bautismo no es con agua como para si fuese a bañarse, a quitarse el sucio del cuerpo. El bautismo ya no es así. Por eso dice aquí Juan el Bautista, yo lo bautizo con agua, porque él bautizaba en el río. Pero dice él, para arrepentimiento. Pero dice él, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él lo bautizará con fuego del Espíritu Santo. Por eso hay un antes y un después. Juan el Bautista simplemente allanó el camino de Cristo, pero ya cuando Cristo llega, Juan el Bautista se aparta, porque ya su misión se había acabado. Y comienza entonces el bautismo de Cristo, y comienza Cristo. Por eso cuando Cristo se bautizó por primera vez, bajó la paloma del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Juan el Bautista ya había profetizado, que era un profeta, Juan el Bautista, primo de Cristo también, y él había profetizado que
él bautizaba por ahora, como dice él, yo bautizo ahora con agua, pero vendrá uno después de mí que los bautizará con el Espíritu Santo. Por eso es que ya desde Cristo en adelante, con Cristo ahí mismo, cuando Cristo se bautizó, bajó. Cristo fue a donde Juan el Bautista, que era quien tenía que, como, como como era así la profecía, que ahí se iba a comenzar la misión de Cristo, y Él es que lo bautiza. Ya de ahí que Cristo comienza su misión. Entonces, es con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se apareció en forma de paloma. Dice, con fuego del Espíritu Santo. No sé si han visto que en la Iglesia Católica en los bautismos se usan velas encendidas con fuego. Eso tiene su significado. El fuego tiene su significado y es bíblico. Por eso dice ahí, lo bautizará con fuego. Entonces, por eso no es necesaria el agua. Por eso los bautizos de la Iglesia Católica no es en un río, no es en una playa y menos en una piscina, porque es todavía menos indicado. Entonces, muy mal se ve ese bautismo que hizo Marcos Yaroide, de una manera muy como poca decente, poca delicada, con gorras, con ese tipo de ropa negra, cuando siempre en los bautismos se usa ropa blanca. eh, con gorras, con unos servidores con el pelo rasta, que es un estilo de callejero. O sea, un estilo muy con lentes de sol, todo eso como tan poco adecuado. Una cosa como muy desorganizada, poco delicada, poco decente, poco espiritual y poco respetuosa para hacer un sacramento tan importante. Aparte de que no debieron bautizar a Leslie Rosado, porque ella ya había recibido el bautismo verdadero en la iglesia de Cristo verdadera, que es la católica, no en una secta ni en una iglesia falsa como ellos la bautizaron. Eso fue muy inadecuado de parte de ellos. Es como quitarle el bautismo original con uno falso. Lógico, el bautismo ya no se quita, estaba bautizada. Lo que cometió un error y un pecado de apostasía y una falta y una ofensa a ese sacramento del tan sagrado y verdadero que ya se había recibido. Bueno, entonces dice la otra cita bíblica que les decía, para que vean que el agua, así como dijo Juan el Bautista, antes de Juan el Bautista había profetizado, también lo confirma el apóstol de Jesucristo, Pedro, que el bautismo no es como para eliminar la inmundicia o el sucio del cuerpo, como cuando uno se baña con jabón, cuando uno se baña con jabón para limpiarse del sudor del cuerpo. El bautismo no es en agua, como dice el apóstol Pedro, el apóstol de Cristo aquí. El bautismo no es para bañarse, como si uno fuera a bañarse para lavarse, para quitarse el sudor. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, por tanto, el bautismo, siendo de la misma manera, ahora también los salva. No la eliminación de la inmundicia del sucio de la carne, sino el examen de la buena conciencia para con Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo lo que les expliqué. El bautismo no es para meterse al agua, para bañarse y quitarse el sucio del cuerpo. Es algo más profundo al alma, algo espiritual interno. Por eso dice él, por tanto, el bautismo, siendo de la misma manera, ahora también los salva. No la eliminación de la inmundicia del sucio de la carne, no para la eliminación del sucio de la carne del cuerpo por afuera, sino el examen de la buena conciencia. La conciencia es algo interno, que ya mentalmente nosotros tenemos una buena conciencia para obedecer a Cristo, como dice aquí, buena conciencia con Dios por la resurrección de Jesucristo, para nosotros vivir para Cristo, vivir como cristiano, para así resucitar con Cristo. Y también dice Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. O sea, ya Leslie estaba revestida de Cristo desde que se bautizó en la Iglesia Católica, ya estaba entregada a Cristo. Nada más que ella como que se había apartado un tiempo y debió de volver, pero a la iglesia de Cristo, no a una secta ni a una iglesia falsa. Entonces, esto para explicarle por qué ese bautismo es falso, el bautismo que hace Marcos Yaroide, porque Marcos Yaroide no conoce mucho de Biblia, es muy ignorante, y por eso es que cualquier pastor, cualquier persona sin estudiar, cualquier ignorante tiene su iglesia, como él dijo, mi iglesia, dice Marcos Yaroide, pero no la de Cristo.
su iglesia. Dice Marcos Yaroide, mi iglesia. Sí, pero no la de Cristo, que es la verdadera, la importante y la única que vale. Entonces, pues es un engaño. Esa iglesia, esa secta de Marcos Yaroide es peligrosa porque tiene doctrina contraria, como les he ido demostrando, y la Biblia nos advierte de no escucharlos. Por ejemplo, ya les expliqué lo que dice 2 de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 11 en contra de esas iglesias como la de Marcos Yaroide. Les expliqué lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 16, 17, 18 y 21 y 20, 21. Esos versículos ahí explica claro. Gálatas capítulo 6, versículo de... Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 11. Del 6 al 10 habla de en contra de esas sectas. Y hay otras citas bíblicas también como Gálatas 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Y también hay otras citas bíblicas como Romanos capítulo 16, versículo del 17 al 18, donde advierte que no escuchen a esos pastores que traen esas sectas, que traen esa doctrina, esas otras personas que traen otra doctrina. Dice que porque solamente buscan su interés, que no se aventuren y se permanezcan firmes ahí. Y dice también Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10, que si uno trata de agradar a los hombres, que el pastor habla bonito, que me agrada, que para quedar bien con ellos, para quedar bien con la gente, dice ahí la palabra de Dios que si se aparta de la iglesia de Cristo, y que es la católica de donde recibimos la primera doctrina, y se aventura a esa otra doctrina, se aleja uno de Dios, que aunque sea un ángel del cielo lo rechace, y que si uno trata de agradar a esa gente, uno ya no es siervo de Cristo, uno se aparta de Cristo escuchando a esa gente. Le he mostrado con muchas citas bíblicas. También dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, que al final de los tiempos muchos ya no soportarán la sana doctrina y se apartarán para irse a esas doctrinas falsas, a escuchar puros cuentos, como esos cuentos baratos del pastor Marcos Yaroide de Marque Capiadosa, que es otro ignorante de la Biblia. También tiene su secta engañando a la gente, lamentablemente. Como dice el mismo apóstol San Pablo, que reconoce que han sido flojos, asimismo muchos sacerdotes y católicos han sido flojos en enseñar la verdad porque ellos son los verdaderos servidores de Cristo, los sacerdotes. Pero lamentablemente algunos han sido flojos acá en Dominicana en enseñarles la verdad. Hay sacerdotes muy fuertes, muy buenos, como en ese aspecto, que enseñando la doctrina, como el padre Luis Toro, el padre Pedro Núñez y muchos más que sí han enseñado muy bien en cuanto a la doctrina y que incluso a mí, aunque estoy en otro país, pues me han ayudado. Pero pues hay muchas otras citas bíblicas que dice de ese tema también, que permite que los esclavicen y que les roben, porque otra cosa es que el pastor Marcos Yaroide cobra diezmo, pero él no está autorizado para cobrar diezmo. Es como que yo diga, yo voy a cobrar la luz. Ya es de este, es de sur, es de norte. No le paguen la luz a de norte, ni a de este, ni a de sur. Yo la voy a cobrar que yo diga. Entonces yo estaría siendo un ladrón, porque estoy cobrando algo que a mí no me corresponde cobrar, el diezmo. El diezmo simplemente era para el Antiguo Testamento. Se le pagaba a un tipo de sacerdote, porque habían distintos tipos de sacerdote, y solamente se le daba al sacerdote levita. Había sacerdocio de Melquisedec, había sacerdocio de Aarón. Esos no recibían el diezmo porque ellos tenían tierra y no lo necesitaban. Había un sacerdote que no tenía tierra, era el sacerdote levita, ese tipo de sacerdocio, y a ese sacerdote se le daba el diezmo, y era cada año, cada 3 años se le daba, no semanal, no mensual, no cada vez que vendas una propiedad o un carro o algo, darle el diezmo al pastor, porque así ellos roban a la gente. Y lo vamos a ver en la Biblia, que ellos roban y esclavizan a la gente. Es un engaño, una mafia, esas sectas. Entonces, pues, a ese sacerdote era que se le daba el diezmo en el Antiguo Testamento, y no era de dinero, era de comida, de lo que se sembraba y de la cosecha se le daba, y el sacerdote lo compartía con las viudas, con los huérfanos, con los forasteros, con los más pobres y los más necesitados. Y para él también, porque eso fue un mandato de Dios. Pero para ese tiempo del Antiguo Testamento, hoy en día ni siquiera los sacerdotes católicos, que son los verdaderos ministros de Cristo, ni siquiera tampoco los
apóstoles de Cristo cobraron diezmo, ni Cristo cobró diezmo, porque si él dice ser cristiano, que no lo es, no es un cristiano verdadero, Marcos Yaroide, ni Marca Piadosa, ni el otro que es Santiago, ni ninguno de ellos, ni los Jarabacú, ninguno de ellos son verdaderos cristianos, ni están en la verdadera iglesia de Cristo. Están en sectas, iglesias falsas que engañan a la gente y lo alejan de Cristo. Entonces, ellos no tienen autoridad ni para fundar iglesias, no tienen autoridad para ser pastores, porque son clandestinos, no lo nombró la iglesia de Cristo, que es la católica, la verdadera. Entonces, es una falsedad y un engaño para la gente. En vez de acercarlos a Dios, los alejan. Les hacen daño espiritualmente. Tienen espíritu de división que es contrario al de Cristo. Por eso, como les expliqué, ellos están todos divididos. La secta pentecostal, la secta bautista, la secta luterana, la secta anglicana, la secta metodista, la secta, etcétera, adventista, la mormona, la testigo de Jehová. Son miles y miles de sectas, todas divididas, y todas son grupitos pequeños, son sectas pequeñas. La iglesia más grande en todo el mundo, por eso, es la católica, la de Cristo. Más de 1.500 millones de católicos. Después de la católica es la iglesia ortodoxa, que es muy parecida, casi igual a la católica. Es la segunda más antigua y más grande después de la católica. Entonces, ya esas otras de Lutero para acá, que fue el primer sectario protestante y anticristo, según lo que dice la Biblia, él es un anticristo. Y otra cosa, cuando ellos atacan y critican a la Iglesia Católica y contradicen la doctrina, están en contra de Cristo y su iglesia. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15 que esta primera iglesia, la católica, es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15, o sea que esta iglesia tiene la verdad y la doctrina correcta. También lo dice que en esta iglesia, dice la, no las, o sea, dice la. Sabe cualquier ignorante que la significa una, las muchas, pero la Biblia siempre dice la. Y cuando Jesús fundó su iglesia, Mateo 16, 13 y 19, que Jesús fundó su iglesia y dejó al apóstol Pedro como papa, lo confirma porque Jesús le dio la llave ahí a Pedro. Cuando fundó la iglesia, Mateo 16, 17 y 19. Y también Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22 dice que cuando un rey le entrega las llaves a alguien de su comunidad, esa persona pasa a ser un padre, un papa. Papa significa eso. Y Jesús es el rey de los reyes y le dio las llaves a Pedro. Entonces, por eso Pedro es papa. El apóstol Pedro fue el primer papa, apóstol de Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia es así. Es organizada y quien contradice esta iglesia, como ellos hacen, entonces es contrario a Cristo. Por eso dice Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40, dice Jesús, si están contra nosotros, no están con nosotros. Si no están en contra, están con nosotros. Como hay mucha gente por ahí que es cristiana y respeta a la iglesia, pero ellos la contradicen. Su doctrina es contraria y muchos de ellos atacan a la iglesia católica y le tiran veneno. Atacar a la iglesia de Cristo, como dice Jesús, quien está en contra de esta iglesia no está con él, dice Cristo en la Biblia. Le di la cita bíblica Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40. Le estoy dando muchas citas bíblicas de los evangelios y ellos las contradicen. O sea, por eso ellos no son verdaderamente evangélicos, son falsos. La verdadera iglesia evangélica es la católica y también son mandatos de Cristo. Por eso en verdad, como ellos contradicen esos mandatos de Cristo, no son cristianos. Otra cita bíblica que también dice que cuando se ataca a la iglesia, se ataca a Cristo esa cita bíblica es Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Saulo, antes de ser apóstol Pablo, Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Por eso Jesús se le aparece y le dice, por Saulo perseguir a la iglesia de Cristo, ya Cristo se había ido, ya estaba en el cielo, pero se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí Saulo cayó del caballo, quedó ciego y ahí comienza la conversión y ahí se convierte en San Pablo. Pero él tuvo esa conversión, Jesús se le apareció porque él estaba atacando a la iglesia de Cristo. Por eso es que es muy peligroso estar atacando a la iglesia católica, que es la de Cristo. Muy peligroso. Entonces les he ido mostrando con citas bíblicas que no
deben escuchar ni siquiera a esos pastores falsos como Marcos Yaroide, sectas e iglesias falsas como Marcos Capiadosa también, otro falso, doctrinas falsas, un pastor, o sea, él no es un verdadero cristiano, es un cristiano pero falso, igual que Marcos Yaroide. Igual, predicadores falsos, falsos profetas como Jesús nos advirtió y nos advierte la Biblia. Y así hay muchos falsos profetas y muchas iglesias falsas, eso no es de ahora. Entonces, la Biblia, pues, desde hace mucho tiempo nos advirtió que tengamos cuidado. En los evangelios nos advierte, tengan cuidado porque muchos falsos profetas aparecerán. Vamos a leer otra cita bíblica que tengo acá. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo de 1 en adelante. Les voy a poner la misma computadora, la aplicación de la Biblia que lo va a leer para que vean que lo que les digo es cierto. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro, ojalá me aguantaran. Momento. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente, con su astucia, sedujo a Eva, también ustedes, se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente, lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo, para elevarlos a ustedes? ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente? Yo he despojado. Bueno, aquí está hablando de permanecer firme en la doctrina, de no cambiarse a otro Cristo distinto, que le están predicando otra doctrina cristiana falsa, a otro evangelio distinto. Aquí está hablando, claro, el apóstol Pablo de eso, de no cambiarse, de que no acepten a esos que vienen, con otra doctrina. Dice, si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que les hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido en ese bautismo peligroso que hizo Marcos Yaroide a una mujer que ya había sido bautizada en la iglesia católica, que es la iglesia verdadera, él se la llevó, la bautizó de una manera incorrecta, contraria a lo que dice la Biblia, muy distinta, pero en una iglesia falsa, y él sin tener autoridad para bautizar. Y también el otro individuo que estaba ahí, que habló de Jehová, que Jehová, la misma Biblia de ellos dice que ya no usen ese nombre porque es falso, pero como ellos no saben, no estudian, son ignorantes de la doctrina de Cristo, de su propia iglesia, que su propia Biblia, Reina Valera, dice, la versión del año 2000, que ya no usen más ese nombre Jehová porque es falso. Ellos lo siguen usando todavía en el 2021, 21 años después de que ya en el 2000 esa Biblia dice que no usen ese nombre porque están divididos, no se ponen de acuerdo y son sectas. Supuestamente se seguían de esa Biblia, Reina Valera, que es una copia de la católica muy mal hecha. Le quitaron 7 libros también, le cambiaron muchos versos, el mensaje lo cambiaron, distorsionaron esa Biblia. Y aún así, esa Biblia aún así distorsionada de ellos, ni aún así la obedecen. Entonces, ni obedecen la católica, ni obedecen la Biblia errónea que tienen tampoco. Entonces es un desorden que cada vez se distorsiona más, cada vez lo cambian más, cada vez cambian más la doctrina. Y eso hay muchas otras cosas que no les he mencionado, como la confesión para el perdón de los pecados, que es bíblica y que solamente el sacerdote puede hacerla como Cristo le autorizó. Eso se lo explico en el texto debajo. Hay otros videos que he subido también donde explico eso, ojalá puedan verlo. Van a salir ahí en mi canal de YouTube si entran acá. También el pan de vida, la Eucaristía, dice Jesús que quien la recibe tendrá vida eterna, quien no la recibe no tendrá vida eterna. En esas sectas como la de Marcos Yaroide no existe esa doctrina. Eso se hace diario
como se hace en la Iglesia Católica, a diario se comparte el pan de vida, como lo hacían los apóstoles, dice la Biblia. No cada año con refresquito y galleta como hacen esas sectas, esas iglesias falsas. Entonces, pues hay muchas otras cosas más que contrarias a Cristo y a su iglesia, que hacen esas sectas y iglesias falsas. Bueno, aquí les sigo compartiendo. Dice aquí el apóstol Pablo que él predicaba de manera gratuita, no cobrando el diezmo como estos aprovechados supuestos pastores. Y dice también una cita bíblica, Isaías capítulo 56, versículo del 10 al 11. Muchos pastores, incluso hay como los Arabacú, como dicen, como el mismo Santiago, dice que Marcos Yaroide es un perro, le dicen ellos. Los mismos pastores de esas iglesias falsas le dicen a Marcos que es un perro. Entre ellos mismos se llaman perros. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 56, versículo del 10 al 11, que una persona cuando es ambiciosa, cuando le gusta el dinero, dice ahí el profeta Isaías que los pastores son como perros que no se sacian, que andan cada cual divididos, como andan esos pastores tirándose, es bíblico, es una profecía, pastores tirándose, el pastor Santiago, Mágica Piadosa, los Rabacú, el Marco Yaró, de una tiranía entre ellos. Entonces, quiere decir la misma que está diciendo, divididos, porque cada uno busca su interés. Ellos se pelean, se dividen para ver cómo le sacan el dinero a la gente con el diezmo, robándole, con el diezmo de manera ilegal, antibíblica, que no deberían, ni siquiera la iglesia de Cristo exige diezmo ni cobra diezmo, mucho menos ellos deberían de hacerlo, que son iglesias falsas. Entonces, dice ahí que esos pastores, dice el profeta Isaías, esos son como perros que no se sacian, no saben nada. Por eso le demostré que en la doctrina, le demostré con cita bíblica, no saben nada de doctrina y pues simplemente engañan a los ignorantes. Entonces, eh, entonces pues dice ahí el profeta Isaías que son como perros que no se sacian, cada uno dividido detrás de su interés. Esos pastores, dice, son los pastores. Esos perros son los pastores que no se sacian y andan divididos cada uno detrás de su interés. Por eso te ve que Marcos Yaroide insiste en el diezmo, porque una gente que le gusta mucho el Botox, invertir en Botox, en estarse inyectando, haciéndose cosas, entonces, pues lamentablemente, pues es algo bien complicado. No les gustan ser muy devotos, no son muy devotos de Cristo, la iglesia de Cristo, no son muy devotos de los santos, que son ejemplo y testimonio, no son muy devotos de la doctrina verdadera, que es la doctrina católica, no son muy devotos de los verdaderos servidores de Cristo, que son los papas, los sacerdotes, no son muy devotos de los santos, que son personas que triunfaron, que están en el cielo, que reinaron, que la misma Biblia habla de los santos en Apocalipsis 6:9 y también en Apocalipsis 8:4, Apocalipsis 5:8. Entonces, pues ellos no son muy devotos de los santos, pero sí son devotos del Botox para estarse inyectando y esas cosas. Bueno, son cosas vanidades, por eso la ambición del diezmo, al dinero, le gusta mucho predicarle a esos ricos como Leslie Rosado, como esas familias ricas. Eso les gusta mucho y bueno, están sorprendidos con las atenciones que ellos le dan los pastores a esa gente, pero obligados porque son personas que le dan un beneficio gigante, mucho dinero. Entonces, pues lamentablemente esa es la realidad. Pero cuando son personas necesitadas, mejor le dice, ora y pídele a Dios, ora y pídele a Dios de lejito. Y como hay muchos pastores, muchos testimonios que hay de gente que iban a esas iglesias y cuando años y años pagándole el diezmo y después arrepentida la gente. O el día que yo no tenía para la renta no me pudieron dar $100 cuando yo le daba $500, le daba tanto dinero. Y de tanto dinero que le di por tantos años, el día que necesité $100 para completar lo de la renta, me dijeron que le orara a Dios. Me decían que no podía mandarle dinero a mi madre para la medicina porque yo tenía que darle dinero del diezmo a ellos y no me alcanzaba. Y tenía que darle el diezmo a ellos obligatorio si no quedaba mal con Dios. Y esa mafia, esa labia engañando. Dejar de darle dinero de medicina a su madre para dárselo a un pastor ladrón, como han hecho muchos de ellos. Eso es una cosa increíble, cómo abusan de la gente. Así hay muchos otros abusos que yo comparto en otros videos que les digo. Les voy a dejar videos, links debajo. Les voy a dejar un texto, no dejen de leerlo. Y bueno, así es un engaño. Tristemente este país tiene que revisarse. Esas sectas lo que traen es desgracia. Alejan a la gente de Dios, le quitan la gracia a la gente. Traen desgracia, le quitan la gracia, le quitan los sacramentos, le quitan la verdadera doctrina, le quitan la verdadera conexión con Dios,
la verdadera religión, que significa relación, le quitan la verdadera religión, lo alejan de la verdadera iglesia y apartando a la gente de la iglesia, pues ellos dicen a la gente, conviértete a Cristo, sal de la iglesia católica, conviértete a Cristo. Lógico, la iglesia católica es la primera, la verdadera iglesia cristiana. Y la Biblia dice que cuando la gente se aparta de esta iglesia, en vez de acercarse a Cristo, se aleja y se hace anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Bueno, les he compartido mucho, les puedo compartir mucho más, pero el video ya se está haciendo un poquito largo. Les podría compartir muchísimo más. Y bueno, espero que este video les sirva de recapacitación a algunos y que puedan pues evitar esas sectas y esas iglesias falsas que solamente hacen engañar y alejar a la gente de Dios, y orar mucho por nuestro país, República Dominicana, porque es muy triste ese tipo de casos como esto. Bueno, les voy a terminar esta cita bíblica hasta el versículo 21, donde el apóstol Pablo habla que nunca fue gravoso pidiendo dinero a la gente, sino que de otra parte sacó dinero, pero no exigiendo diezmo, mucho menos. O sea que no es obligatorio que todos aporten, aporte el que pueda. Por eso se recibe ofrenda. El que pueda dar una ofrenda, pues se recibe. Y al que hay que servir de gratis, se le sirve de gratis. No estar exigiendo diezmos. Porque eso ni siquiera los apóstoles de Cristo, ni la iglesia de Cristo, que es la católica, ni los sacerdotes, ni siquiera, que son los autorizados para servir y tienen autoridad de Cristo y autorización de Cristo, ni siquiera ellos andan exigiendo diezmo. Mucho menos una persona de una iglesia falsa, clandestina, y una persona sin autorización de la iglesia de Cristo para predicar, como Marcos Yaroide. Son gente, es lo que le digo, yo que vaya a cobrar la luz, que le diga, páguenme la luz a mí, yo soy que voy a cobrar la luz ahora desde norte, yo soy que voy a cobrar la luz. Yo sería un ladrón, porque yo no tengo autorización para cobrar la luz. Es decir, yo no le paguen a Corazán, no le paguen a Corazán el agua, páguenmela a mí. Eso sería robar. Entonces, eso es así, no le paguen el telecable a la compañía de cable, no le paguen el internet a la compañía de teléfono, páguenmelo a mí. Yo sería un ladrón, un abusador. Entonces, eso es igual decir, páguenme el diezmo, denme ofrenda a mí. Cuando un pastor pide ofrenda y diezmo, está robando, porque los pastores, esas sectas protestantes que dicen ser evangélicas, pero que son contrarias a los evangelios, dicen ser cristianas, pero son contrarias a Cristo y su doctrina y a su iglesia. Entonces, lo que hacen es robarle a la gente y alejar a la gente de Dios. Robarle por algo falso. Exigir por algo falso. Como el que vende un producto falso. Entonces, lamentablemente dice el mismo Mark Piadosa que él vende un producto. Entonces, muchas herejías que voy a hacer en otro video para compartir las cosas antibíblicas que ellos dicen más adelante con más detalle, para que este video no se hagan tan largo, porque son muchas cosas más que le puedo compartir. Aquí le he compartido con pruebas bíblicas. Dice la palabra de Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y yo les he dado citas bíblicas para que ustedes escuchen la palabra de Dios y la acepten. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Entonces, espero que ustedes escuchen la palabra de Dios y la reciban. Entonces, pues ya saben, no dejen de recibir siempre la palabra de Dios y acoger este mensaje que es bíblico. Les voy a compartir la última parte de esa cita bíblica que faltó, donde el apóstol Pablo habla que él no estuvo molestando a la gente para recibir dinero como hacen estos pastores exigiendo. Y luego dice, ¿cómo ustedes permiten que les roben? ¿Cómo ustedes que estuvieron en la iglesia católica que no exige dinero, simplemente recibe una ofrenda al que quiera dar la voluntaria sin estar exigiendo dinero? ¿Cómo ahora ustedes permiten que les roben y los engañen con mentiras? Yo he despojado a otras iglesias, aceptando su ayuda, para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios
lo sabe, y lo que hago, No lo exigió seguiré dinero. haciendo, Siendo para apóstol de quitar Cristo no todo exigió pretexto dinero. a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles, Marcos que ya lo oíle. proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Ay, ay, Su ay. táctica no debe Ay, sorprendernos, ay, ay. porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ay, ay, No ay. es de extrañar, entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Cuando una persona viene a predicar así de manera falsa como ellos, sin autorización, doctrina falsa contraria a Cristo, a exigir diezmo, a robarle a la gente el diezmo, el dinero, son instrumentos del maligno. Escuche. Estos son falsos apóstoles, que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar, entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Pero su fin será digno de sus obras. Les vuelvo a Le irá repetir, mal. que nadie me tome por insensato, y si me toma por tal, que me permita, a mi vez, gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme. Ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. ¿Con qué gusto soportan a los necios, ustedes que se tienen por tan sensatos? Toleran que los esclavicen. Ustedes toleran que esos pastores les roben y los engañen, los esclavicen. ¿Con qué gusto soportan, creyéndose que los pastores le están sirviendo, que son amables obligatoriamente, porque ustedes son personas adineradas que van y le llevan el dinero y ellos contentos les sirven porque están sacándole ganancia? Entonces, para ellos, la misericordia es un negocio. Lo dice en otras citas bíblicas. Lo que pasa es que este video es algo, no lo voy a hacer de 2 horas, va a ser un video más corto. Pero más adelante haré otros videos donde explico más a detalle. Pero esa gente se beneficia de la misericordia, se benefician de los problemas de los otros, se benefician, sacan provecho de las situaciones tristes. Yo sé que Leslie Rosado estaba pasando unos momentos difíciles, por eso trató de acercarse a Dios. Y ellos se aprovecharon de la debilidad de ella. Se aprovecharon de la debilidad de ella y le engañaron con doctrinas falsas y mentiras. Por eso dice aquí, con qué gusto, mire cómo habla el papá, el esposo, muy amable, pero obligatoriamente saben que tienen ganancia con ustedes, pero los están engañando. Son, en vez de ser sus amigos espiritualmente, son sus enemigos porque los están alejando de Dios, le están quitando la gracia que ustedes recibieron cuando se casaron, cuando se bautizaron, que recibieron la Eucaristía, como dice Juan capítulo 6, versículo del 38 al 40. Perdón, del 48 al 70, también pueden leer desde 38 si quieren, pero mejor léanlo. Juan capítulo 6, versículo del 48 al 70. Ahí habla claro del que no recibe el cuerpo de Cristo, no tiene vida eterna. Quien lo recibe vivirá por Cristo y Cristo vivirá en él y tendrá vida eterna. Cristo los resucitará en el último día. Quien no los reciba, el pan de vida, no tendrá vida eterna. Ese pan de vida, esa doctrina, solamente está en la Iglesia Católica. Sin eso no hay salvación. Y le tengo otra cita bíblica después que terminemos con esta muy importante. Vamos a seguir escuchando. Se dejan engañar con gusto porque son labiosos. Como dice esta misma cita bíblica arriba, esta es segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 21. Léanlo para que vean qué joya lo que estamos escuchando acá. Entonces, con mucha labia, con mucha amabilidad, el ladrón llega a engañar con labia. Entonces, por eso, a veces en la Iglesia Católica hay gente que se siente incómoda porque los sacerdotes a veces le dicen la verdad porque no es con labia, le hablan claro la verdad y a veces un poco dura. A veces no hay tanta amabilidad porque las cosas son claras, no hay labia, no hay engaño, no se trata de engañar con labia. Por eso a veces quizá no se siente, porque el ladrón, el que va a engañar, viene con dulzura, porque sabe que si te viene con la misma actitud que el que no es ladrón, no te va a engañar. Entonces vienen con una labia falsa, con una dulzura falsa, con una amabilidad falsa para poderte engañar. Entonces, por eso mucha gente con gusto soporta que los necios y los falsos cristianos supuestamente los engañen. ¿Con qué gusto soportan a los necios, ustedes que se tienen por tan sensatos? Toleran que los esclavicen, O sea, ustedes que se consideran
tan inteligentes, tan preparados, tan profesionales. Lamentablemente tengo que decir la verdad, como dice Apocalipsis 2:2. Como servidor de Cristo tengo que decir la verdad y dejar como mentiroso a los que son mentirosos, dejar como falsos predicadores a los que son falsos. Estoy dispuesto a ir con cualquiera de esos pastores, incluso con los tres juntos, a un debate, sea televisión o que nos juntamos y nos sentemos 2, 3, 4 horas el día entero a hablar de la palabra de Dios, a ver quién está en la verdad y quién está en la mentira. Entonces, por eso tengo que decir la verdad. Entonces, mucha gente, o sea, que se creen muy sabios, muy inteligentes, tan sensatos, como dice acá, se creen tan sensatos, se creen tan sensatos, tan cuerdos, tan inteligentes, tan preparados, pero en esto que es tan importante, la doctrina de Cristo, pues son tan poco formados, le han dado tanta importancia, mucha importancia al trabajo, a ser profesionales, pero a lo más importante en nuestra vida espiritual han estudiado muy poco. Entonces, sigamos escuchando para terminar y seguir con otra cita bíblica que nos va a decir algo muy importante de esa gente que predica y que ora, pero que, pero que está muy apartada de Dios. ¿Con qué gusto soportan a los necios, ustedes que se tienen por tan sensatos? Toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten con prepotencia, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito para mi vergüenza. Dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito para mi vergüenza. Pero de lo mismo que otros se jactan menos y ahora hablo como un necio menos también yo me puedo jactar. ¿Ellos son hebreos? Bueno, ahí termina esa cita bíblica. Bueno, permite que lo, bueno, y hay pastores que han abofeteado a personas porque no pagaron el diezmo, hay videos de eso, pueden buscarlo. Y ahí dice también, permite que los abofeteen, permite que les roben, permite que los engañen. Entonces, pues eso se ha cumplido, todo eso que dice la Biblia se ha cumplido en los pastores, permiten que se burlen de ustedes, que los engañen con labias suaves, con mensajes piadosos, pero es para engañarlos. Entonces tienen mucha labia, pero engañan. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, vamos a ver si es verdad que hay que escuchar a cualquier pastor y hacer lo que yo diga. Vamos a ver qué dice Jesús de eso. De esos que andan por ahí con una doctrina contraria a Cristo, no cumplen con los mandatos de Cristo y creen que son servidores de Cristo. Vamos a ver qué Cristo le dirá el día del juicio a ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Vamos a ver qué dirá Cristo. A ver si cualquiera que ande predicando por ahí y orando supuestamente y sirviendo a su manera, a ver si Cristo le gusta eso o no. Y a ver qué Cristo le dirá. Aquí dice la Biblia que Cristo le dirá, fuera de mí, jamás lo conocí, porque no obedecieron. El que es verdaderamente cristiano, como les hablé claramente de la doctrina de Cristo, debe de obedecer a Cristo y sacrificarse por cumplir los mandatos de Cristo que le mandé. Fueron muchos que le expliqué ahí. Entonces, aunque ore, aunque sane enfermo con su oración, porque hasta un delincuente que ore, Dios por esa persona que está enferma hace la obra y lo sana, pero Dios, aunque el que esté orando sea un delincuente que se vaya para el infierno. O sea que no importa que Marco Yarode hable con dulzura, con labia, que ore, se sanen gente, que se vayan demonios, Cristo dice que eso no vale de nada si usted no cumple su mandato. Por eso le di muchos mandatos de Cristo. Escuche el video de nuevo y vea el texto que le voy a dejar debajo y otros videos también donde hablo cosas muy parecidas a esta. Pero nunca puedo hablar todos los datos que le tengo que dar porque los videos serían demasiado largos y es un tema muy largo, pero es profundo y el desorden de esa secta todavía es más grande de lo que yo le estoy contando. Porque muchas de esas dicen no hay que hacer obras por los necesitados. Y Jesús dice, Mateo 25, 31, 46, el día del juicio, que esos que no hacen obras por los necesitados, como muchos de ellos predican, la sola fe, que eso viene del papá de ellos, que es Martín Lutero, el primer hereje, el anticristo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, 18, 19, pues dice que no hay que hacer obras y Jesús dice que esos se van al infierno. Y
Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26 dice que los que tienen esa fe sin obras se van al infierno. Y esa es la doctrina de ellos. Esa es la principal doctrina de ellos. Son de las principales doctrinas de ellos esa. Entonces, ya saben. Vamos a ver qué dice aquí. De esos que dicen ser cristianos, que oran, que echan demonios, que tienen iglesia a su nombre. Mi iglesia, dice Marcos Yaroide, tienen su iglesia, pero su doctrina es contraria a Cristo. Hacen lo que ellos quieran a su manera. Vamos a ver qué dice Cristo de eso que andan predicando así y no cumplen los mandatos de Él. A ver si todo el que diga Señor, Señor, por ahí a su manera, se va a salvar. Vamos a ver qué dice Jesús. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Mateo capítulo 8, cuando Jesús bajó. Bueno, ahí habla claro la cita bíblica que aquel día muchos le dirán Señor, Señor, el día del juicio le van a decir a Jesús, esos predicadores que andan así como a su manera, con doctrina contraria a Cristo, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y dice Jesús, fuera de mí, jamás lo conocí, jamás lo conocí. ¿Por qué? Porque no cumplieron sus mandatos. Yo le hablé de los mandatos del Señor, eso es muy delicado. Entonces, pues, eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Entonces, ahí dice claro que aunque predique, aunque eche demonios, aunque ore por los enfermos, aunque tenga su iglesia a su manera, el día del juicio tendrán problemas con el Señor si no obedecen sus mandatos. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y la Biblia le advierte a usted que no apoye esas sectas, que no la escuche. Marcos Yaroide debería de quitar esa secta falsa, igual Marque Calpiadosa quitar esa iglesia falsa. Santiago también, el tal predicador Santiago, no me acuerdo su nombre. Y todos esos pastores que tienen, y Ezequiel Molina también, todos ellos tienen iglesias falsas. Todos ellos. Miguel Núñez, todos ellos son predicadores, pero de sectas falsas, iglesias falsas. Y si hay alguien que cree que estoy diciendo algo contrario a la Biblia, que no es así, invito a cualquiera de esos, sea un programa de televisión, o sea que nos juntemos en un club o en un salón y vamos a un debate. Hasta su propia iglesia voy, siempre y cuando me dejen hablar. Voy a un debate y vamos a ver con la Biblia, con la historia, cuál es la iglesia falsa, cuáles son las miles de sectas falsas, esas sectas protestantes, y cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces ahí vamos a ver, y especialmente con la Biblia. Entonces, bueno, esto es todo, oremos mucho, qué pena este caso, nuestro país necesita mucha oración para que estos casos no se den, porque es algo muy feo, esto que acaba de ocurrir con esta persona. Entonces, pues mucho cuidado y oramos por la paz de Leslie, que Dios tenga misericordia de ella, que Dios le fortalezca a su hija, que Dios le dé fuerza a su esposo, a su padre, a su madre, todos ellos, que Dios los fortalezca y los ayude a seguir adelante en esta situación tan difícil de perder un ser querido de una manera tan cruel y tan dura. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, estamos para servirle, pueden dejarme sus comentarios, cualquier inquietud, cualquier duda, y estamos a su orden. No olviden leer los textos que están abajo, no olviden leer los textos, no olviden, no olviden
pues no olviden ver los videos que les voy a dejar debajo también. No olviden compartir, no olviden suscribirse, no olviden darle like. Y ya ustedes saben, muchas gracias. Estamos a su orden. Soy Wilson Eusebio, predicador cristiano católico. Que la paz del Señor les acompañe siempre. Que nuestra Madre María interceda por nosotros, por nuestra paz. Que todos los santos siempre intercedan por nosotros. Y que el Señor con su Santo Espíritu nos guíe, nos fortalezca, nos proteja, nos cuide y nos dé la sabiduría para servirle, para seguirle con amor y siempre en base a la verdad y a sacrificarnos para siempre hacer el bien, para servir al más necesitado y mantenernos firmes en la fe, recibir siempre al Señor a través del pan de vida y acercarnos siempre para servir a Dios y al más necesitado. Muchas gracias y Dios les bendiga.